El estado de la salud en El Salvador, de eso conversamos en estos momentos con los ministros de salud en República. La salud de los salvadoreños, la gestión con médicos, con sindicalistas, la cantidad de hospitales que se necesitan en el país. De eso hablamos esta mañana. Ya nos acompañan los ministros de salud, la doctora Violeta Menquíbar. Buenos días. Y el señor viceministro, el doctor Eduardo Espinosa. Buenos días. Buenos días, Carlos. Un placer estar acá. Señores ministros o señora ministra, sabemos que todo funciona con dinero. ¿Cuánto dinero tiene actualmente presupuestado en el Ministerio de Salud y cuánto necesitaría idealmente? Bien, nosotros tenemos presupuestado, que debo decirle antes, de que desde el quinquenio pasado ha habido un incremento en la inversión pública en salud. Obviamente no es la suficiente, porque necesitamos más recursos para poder cumplir con lo ya iniciado en el quinquenio pasado, de seguir incrementando la cobertura, seguir manteniendo lo de la gratuidad en la atención, la equidad, etcétera, la cantidad de recursos humanos contratados que fueron importantes en el quinquenio pasado. En el año 2013 nosotros manejamos ya con el presupuesto modificado 646 millones de dólares y para el 2014 más o menos está ese cálculo de 640 millones de dólares. Obviamente, como ya le mencionaba, eso implica que todavía nos queda una brecha para poder darle cumplimiento a las metas que nosotros tenemos. Idealmente, ¿cuánto debería tener usted como presupuesto? Nosotros en los cálculos hablamos de que anda una brecha aproximada de unos 200 millones de dólares, a pesar del enorme esfuerzo que se ha hecho. Le puedo decir de que la inversión en salud ha incrementado con respecto al PIB, obviamente con respecto al monto, el per cápita de inversión, el per cápita de salud del Ministerio de Salud ha aumentado, a pesar de que todavía mantenemos las desigualdades, digamos, porque el per cápita del Seguro Social es más grande que el del Ministerio, el de Bienestar Magisterial todavía es mucho más grande. Pero con ese per cápita, en el año 2006, por ejemplo, teníamos como 64 dólares per cápita. Y ahora andamos como por 137 dólares per cápita. 137 dólares per cápita, estamos hablando por paciente al año. Sí, exactamente. 137. Exactamente. Eso es mucho más o mucho menos que el que yo había investigado. Veámoslo en este momento en pantalla. Esto es una cifra de la Organización Mundial de la Salud. Nos había dado aproximadamente 475 dólares gasto total en salud por habitante en el 2012, según la Organización Mundial de Salud. Pero imagino que ahí quizás están sumando todo. Hay dos tipos de cifras. El gasto total en salud implica el privado y el público, ¿verdad? Y el gasto público incluso está el del Seguro Social por aparte, el del Ministerio por aparte. Entonces, todo eso sí es la cifra del gasto nacional de salud, que ya incluye incluso el gasto de bolsillo, que ahora con el incremento de la inversión pública, con la gratuidad, porque la gratuidad no solo es que se eliminó la cuota voluntaria, la gratuidad significa que se dan gratuitamente los medicamentos, los exámenes de laboratorio, exámenes de gabinete, las operaciones, los insumos, las operaciones ortopédicas. Antes el paciente compraba los insumos ortopédicos, placas, todo eso, las clavos, las prótesis, que ahora ya no los compran. Entonces, todo eso en su conjunto está disminuyendo el gasto de bolsillo. Lo que usted menciona es como el gasto nacional en salud, cuando se suma lo público y lo privado. Debo decirle que en la relación de inversión público-privado cada vez más va aumentando la pública con respecto a lo privado. Ahora la pública está como en el 66% y lo encontramos mucho más abajo. Ahora sí, 136 dólares estamos gastando anualmente en un paciente, que se me hace muy poco porque los servicios médicos son carísimos. ¿Cuánto exactamente ustedes como ministerio, señor viceministro, están gastando en el pago de salarios
versus el pago realmente de medicamentos y de equipo que sirve para atender al público? Bueno, siempre en todos los sistemas de salud, y El Salvador no es la excepción, el componente de salarios es el más elevado en todos los sistemas, ¿verdad? Luego le sigue en orden de inversión el gasto en medicamentos y con posterioridad pues el gasto en insumos médicos y otros rubros que habitualmente se destinan para la inversión. En el caso del país, el rubro de inversión en recursos humanos ronda alrededor de un 75% aproximadamente de todo el gasto total del presupuesto, ¿verdad?, que se destina a salud. Es aproximadamente lo que se invierte en recursos humanos. De hecho, nosotros hemos... ¿Dijo 75 o 25? 75%. 75% sí. En pagar a los médicos y a los empleados, sindicalizados sí, y no. Sí, nosotros tenemos alrededor de unos 30.000 empleados. En este quinquenio se hizo la contratación más grande de toda la historia del país, ¿verdad? Y eso obviamente elevó también el gasto en personal, ¿verdad? Pero como simultáneamente también se invirtió una cantidad considerable en otros rubros, los porcentajes más o menos se respetaron, digamos, en términos de lo que se dedica a gasto en personal y también en los otros rubros, medicamentos, Ahora, por ejemplo. ¿es esa la relación ideal, 75-25, 75 en salario, 25 a los servicios? Bueno, mire, obviamente la mayor cantidad de los servicios que se prestan es a través del recurso humano, ¿verdad? Ciertamente la incorporación de nuevas tecnologías, medicamentos que cada vez son más caros, de última generación, antibióticos, medicamentos contra el cáncer, contra enfermedades crónicas que tienen costos muy elevados, suponen también un incremento considerable en el presupuesto. Pero hoy por hoy la inversión en recursos humanos es el componente más importante en todos los sistemas de salud, como repito, a nivel mundial, no solamente en el caso de El Salvador. Y aproximadamente ese es digamos, la cantidad del presupuesto que se destina para recursos humanos ronda alrededor de ese porcentaje. Ok. Cuando la gente viene, por ejemplo, desde más allá de Santana, lo que le importa es si la atienden rápido o si hay medicinas. Escuchemos lo que le dijeron al profesor Sánchez Serén cuando estaba recorriendo el Hospital Rosales hace un par de días. Ay, señor, mire, no hay medicina. A mi tripilito. Que haya medicina. Sí, eso es lo que más, eso es lo que me han dicho todo el mundo. Un gran dolor, no hay medicina. No hay medicina No hay de día a medicina. día, sí. Sí. Yo vengo de Chinamé. Estamos tratando de resolver. Gracias. Es realmente parte del corazón. El 80% de la población en este país sobrevive con menos de $300 al mes. Son $10 diarios. 80%, $300 o menos. La pregunta es, ¿por qué no tenemos un abastecimiento más completo en nuestros hospitales, señora ministra? Bueno, nosotros hemos dicho, y lo que pasó el día de ayer, ¿verdad? La visita del presidente es precisamente porque previamente ha estado informado de que en el Hospital Rosales sucede todas las mañanas. Fíjese que la gente comienza a llegar a veces desde la 1, 2 de la mañana para lograr estar en la fila. Esa situación la hemos venido discutiendo en este quinquenio que acaba de pasar, por años y años, décadas, así había sido, y estábamos realmente esperando el espacio que va a quedar hoy con el antiguo hospital de maternidad, porque para hacer lo que vamos a hacer y que el profesor propuso, el presidente, necesitábamos un espacio físico. A su pregunta, el abastecimiento de medicamentos nosotros lo tenemos, lo terminamos en el quinquenio hasta el 80%, pero usted sabe de que ese 20% que falta, ese 20%, muchos de ellos es medicamentos para enfermedades crónicas, ¿verdad? Que es lo que termina luego, es lo más caro, ¿verdad? Muchas de las recetas que le pidieron ayer al profesor que no se les estaban dando, es una medicina que ya está en tránsito, está comprada, a veces hay retrasos de los proveedores, pero el problema existe, eso es lo importante que tenemos que decir. Hay un esfuerzo que se va a hacer en este quinquenio cuando montemos esa farmacia especializada, digamos, solo para la entrega de medicamentos de enfermedades crónicas. La apuesta que tenemos, y va a ser en los primeros 100 días, es de que 47 medicamentos
críticos, estamos hablando de diabetes, estamos hablando de hipertensión, etcétera, etcétera, esas enfermedades que no puede ser que el paciente se vaya sin su medicamento, y como ahora la consulta externa está, por eso llegó el profesor ayer, él quería llegar ahí porque sabía que ahí hay un problema. Entonces se comprobó, ¿verdad? Nosotros lo hemos venido viendo. Allí hay en un mismo espacio, fíjese que ayer usted llega a 6 de la mañana, bueno, los medios han llegado frecuentemente ahí, y hay un promedio de 1.500, 2.000 personas que están yendo a la consulta del especialista que se le ha dado por cita. Esa persona recibe el medicamento, pero a la par llegan como 800 personas que solo llegan a traer el medicamento, no van a consulta, la consulta puede ser cada 5 meses, cada 6 meses, y solo llegan a lo que se llama la receta repetitiva. Por lo tanto, no puede mezclarse, y eso que usted vio allí es una mezcla, y que ahorita, en este momento, la medicina está, pero los proveedores se tardaron en la entrega, y lo que vamos a tratar es que por cálculos, porque haya recursos a tiempo, porque haya una buena logística para la distribución, no deba el paciente de irse sin su medicamento. Señora ministra, brevemente, porque nos come el tiempo en ese primer segmento, básicamente entonces no tenemos las medicinas porque los proveedores no las sueltan porque no reciben el dinero a tiempo o el anticipo a tiempo, o porque les cuesta encontrarla. Hay una mezcla de circunstancias. Uno de ellas es que a veces el proveedor no cumple con los plazos. Hay incluso procesos sancionatorios para eso, que a veces son un tanto risibles porque se pone la multa y se vuelve y hay esa circunstancia también de que tenemos que hacer una entrega de pagos que todavía estamos pendientes, no lo vamos a ocultar, y ahí anda la situación. Lo de los medicamentos de ayer, que es antihipertensivos, analgésicos, otro tipo de medicamentos, esos están ya comprados, están dentro de la compra última que se ha hecho, y vamos a agilizar toda esa situación. El presidente ya dio instrucciones para que rápidamente podamos hacer el arreglo, porque en el antiguo hospital necesitamos hacer un poco una remodelación de la infraestructura, porque se va a colocar en el lugar donde estaban antes las citas, que hoy ya pasó la consulta externa para el nuevo hospital. Se necesita también equipos informáticos, algunos recursos humanos, y sobre todo, lo más importante es que no fallen los medicamentos, porque usted no puede trasladar la farmacia para allá y que de todas maneras no haya medicamentos. Esa es la gran apuesta, y creo que eso lo vamos a lograr, y la población debe de estar confiada que poco a poco esa situación de ese 20 que nos falta por lo menos, ¿verdad?, en lo que se refiere a las enfermedades crónicas, porque estamos en un esfuerzo a lo que se llama la adherencia del tratamiento, porque hay muchos pacientes que los perdemos. Si llega y no hay medicina, pausa, pero hablamos a profundidad de la farmacia en el siguiente segmento. Vamos y regresamos en unos minutos. Gracias por continuar con República. Señor viceministro, también es importante no solamente estar abastecido de medicinas y de tener una farmacia a la que puede uno traer las medicinas, sino también que los centros de salud estén relativamente cercanos. Escuchemos algo de lo que le dijo la gente también al presidente Salvador Sánchez Serén. Señor presidente, un hospital sería bueno en Apopa. Imagínese cuánta gente venimos de Apopa. Ay, sí, en Apopa. Ahí las cosas. La gente quiere también, somos un país pequeño, pero parecemos un laberinto con tanto cerro. Es decir, vamos por partes. Primero la farmacia. ¿A cuánta gente va a atender esta nueva farmacia y cómo va a ser el mecanismo para que sea ágil, para que yo llegue en la mañana y en 1 hora o 2 horas máximo tenga mis medicinas? Hay un proyecto que ha sido particularmente desarrollado por la señora ministra durante el quinquenio pasado. Se ha venido diseñando con la participación de todos los centros hospitalarios, particularmente los hospitales del tercer nivel, que tiene que ver, como ya ella lo señalaba, con el abastecimiento de los medicamentos para las enfermedades crónicas y con la necesidad de
dispensar, digamos, estos medicamentos en forma inmediata y lo más cercanamente posible a los pacientes. Por ejemplo, muchos de esos 1.500 a 2.000 personas que estaban cuando llegó el presidente ahí, a que se hacía alusión, tienen que ver, por ejemplo, con pacientes que vienen desde Perquín solo a recoger sus medicamentos antiepilépticos, o que vienen desde Chalatenango solo a recoger sus medicamentos antihipertensivos, ¿verdad? Entonces, es una cuestión que ellos están, digamos, sería importante que ellos vinieran a los centros de tercer nivel cuando vienen al proceso inicial de diagnóstico, a la consulta primera, digamos, cuando se hace la investigación, que ellos manifiestan sus síntomas, sus malestares, etcétera. Entonces ahí el paciente se somete a un proceso de diagnóstico, de investigación, en que es necesario exámenes de laboratorio, gabinete, etcétera. Pero una vez que usted ha establecido el diagnóstico y que sabe exactamente qué es lo que el paciente tiene y que ha precisado ya el medicamento, las dosis, la periodicidad con que esto se debe entregar, esto se vuelve en una especie de rutina en la cual, para que el paciente no se complique, ¿verdad?, tienen que estarle entregando periódicamente sus medicamentos en lo más cercanamente posible el lugar donde vive, ¿verdad?, y que no tenga que estar viniendo solo por eso. Eso ha sido acá, digamos, la tradición por años. El proceso de reforma de salud, el desplazamiento de los equipos comunitarios, el acercamiento del personal de salud a la comunidad, la mejora de los hospitales y todo eso ha permitido ir dilucidando y poco a poco ir empapándose de qué medidas son las más adecuadas para resolver esto. Parte de estas medidas son los que señalaba la señora ministra, el proyecto a que le hacía alusión, que ella ha venido preparando con mucho cariño durante este quinquenio pasado y que hoy entra en franca despliegue, que es el de las farmacias especializadas, particularmente para descargar esa enorme demanda, ¿verdad?, y necesidad que existe en la población para los medicamentos crónicos. Entonces, la idea es hacer primero la farmacia inicial, ¿verdad?, se va a tener acá en la zona metropolitana, en el antiguo hospital de maternidad, y farmacias similares se van a abrir posteriormente en la zona oriental, en la zona paracentral, en la zona central, lo que no es la zona metropolitana, y en la zona occidental del país, para que esto se pueda dispensar. Pero yo creo que la ministra tiene mucho mayor... ¿Cuándo va a abrir? Solamente quiero decirle que la que estamos mencionando, que vamos a abrir en los primeros 100 días en el antiguo hospital de maternidad, vamos a hacerlo por varias fases, porque esa va a ser la farmacia regional del área metropolitana de San Salvador, porque vamos a abrir las otras farmacias regionales para que la gente de Oriente, Occidente, para Central, vayan allá. Okay. Y que solo vean al especialista, digamos, cada 6 meses, se le hace el diagnóstico, etcétera. Lo que usted preguntaba, en esta primera fase, y en una primera fase va a ser resolver el problema del Rosales, okay, pero después ahí van a llegar los niños y niñas del Hospital Bloom de enfermedades crónicas, de hospital psiquiátrico también ahí se les va a dispensar el medicamento. El promedio que vamos a ver en esta primera fase, que es para desconcentrar el Hospital Rosales, es de 10.000 pacientes en el mes. De esos 10.000 pacientes en el mes, es que aproximadamente se ven diarios en el Rosales 800 personas que llegan a recoger su medicina por enfermedades crónicas. 800 personas de lunes a viernes. Entonces, nos sale aproximadamente 10.000 personas, y ya estamos haciéndole los cálculos ya al presidente de la República, porque fue a visitar el día de anteayer, ¿verdad?, el día martes. Ese mismo día dio instrucciones al ministro de Hacienda. Ayer el ministro de Hacienda nos llamó para hacer números a las 2 de la tarde. A las 5 de la tarde estaba el presidente nuevamente reunido con el ministro de Hacienda, porque ese va a ser el estilo de él, ¿verdad? No es solo ir a ver el problema, sino que cómo se resuelve. Y ya hemos lo que le hecho interesa a la cálculos. gente, ¿va a ser por cita ir a traer los medicamentos o pueden llegar cuando ellos deseen? No, va a ser por primero. Allá una vez nos preguntó, porque la población ya está oyendo lo de la farmacia, y la gente puede creer que va pasando y ahí hay una farmacia y va a ir a que le den gratis. No, ¿verdad? Esos pacientes son pacientes activos, son pacientes que tienen su cuadro clínico, que ya están prácticamente en línea su expediente, porque el Hospital Rosales ya tiene su expediente en línea. Lo que nos hace falta
es el expediente único para que los pacientes no anden, que van a un lugar, ahí les dan medicina, van a otro lugar, hoy va a haber más adelante, porque ahorita no tenemos los recursos, por lo menos cada hospital de los 30, ya como 20 tienen el expediente en línea. Entonces, el médico consultante, ¿verdad?, está en conexión con la farmacia y así vamos a evitar también desperdicios de medicamentos, etcétera. Pero volviendo a la farmacia que se va a montar ahí, en su primera fase es para desconcentrar el Hospital Rosales. Para eso ya vamos a hacer una remodelación de la infraestructura, vamos a invertir fondos para que no suceda eso que la paciente o el paciente sale sin... a veces el paciente pierde la continuidad, no todo es que el hospital no le da, ¿verdad? Se pierde, hay que meterse en gran problema de mucha gente que vive en extrema pobreza, que a veces ni siquiera llega a recoger el medicamento, entonces se empieza a perder, empezamos a perder a la paciente o al paciente, y por eso es importante, estas farmacias centralizadas, regionales, tienen que complementarse con que funcione la red nacional de servicios, porque allá en los hospitales de segundo nivel podemos hacer esto también, incluso en las unidades comunitarias de salud, cuando haya una paciente que vive o un paciente que vive en pobreza solemne, que no puede ni moverse, tenemos que encontrar los mecanismos. Hay es decir, unidades de salud en todos lados. El paciente tiene que llegar a traerlo, sí, y va a ser por cita. Va a ser por escalonadas, horas escalonadas. Horas escalonadas, y eventualmente tal vez van a desarrollar un sistema de courier para llevarle el medicamento a aquella persona que no puede salir de su Nosotros cantón vamos o ciudad. a utilizar lo que tenemos instalados en nuestras 708 unidades comunitarias de salud y los 30 hospitales para ver qué podemos hacer para que la red integrada, la RIS que le llamamos, que las redes integradas de salud funcionen. En el Seguro Social es mensajería y que lo hace correo. Nosotros eso todavía no lo estamos planteando, pero como tenemos equipos comunitarios, personal, promotores por todos lados, digamos, vamos a ver qué hacemos, pero en principio de tener una consulta externa como la que visitó el presidente Exacto. ayer, que Es un ese avance. ha sido un dolor de cabeza de nosotros. ¿Cuál va a ser el costo de operación de esta primera farmacia? Mire, las remodelaciones no es mayor cosa, no pasa de unos $50,000, porque afortunadamente ahí es donde se daban las citas, ¿verdad? Las citas que ahora ya... lo otro, el equipo informático, que tiene otra inversión ahí, se van para completar las farmacias, se necesita una cantidad de recursos humanos, y los fondos, lo más importante, ¿verdad? Porque la readecuación física no parece ser el mayor problema, porque ya tenemos el lugar ahí. Lo más importante es la inversión que vamos a hacer en los millones de dólares que se necesitan para que esas 10,000 personas no les falle mensualmente su medicamento. Ese va a ser el esfuerzo, y eso es lo que el presidente de la República está gestionando para que no vaya a fallar. Son millones. No tienen el número definitivo. Bueno, si son 47 medicamentos, anda ahí por 1,5 millones. Pero ¿Anual solo o mensual? No, mensual. Mención, ¿verdad? Mío. Ahora, con una inversión tan importante, Anual, sí. Señor viceministro, con una inversión tan importante de 1,5 millones, ¿van a estar en pie los candados adecuados para que este medicamento efectivamente llegue a las personas que lo necesitan y no para que se venda libremente? Sí, es importante acá, Carlos, entender, digamos, por qué se da esta situación, por qué, digamos, a pesar de que casi se ha duplicado el presupuesto de salud y que se ha también casi duplicado el presupuesto de medicamentos, persiste cierto grado de desabastecimiento que condiciona la necesidad, en la medida que conocemos y nos empapamos de la situación, de hacer este tipo de medidas con las farmacias descentralizadas y todo eso. Fíjese usted que, por ejemplo, el desplazamiento de los equipos comunitarios de salud, sobre todo hoy, ¿verdad?, que a 5 años de haberse iniciado, ha permitido acercar estos equipos a la comunidad. Cada equipo comunitario de salud tiene aproximadamente 600 familias con nombre y apellido bajo su responsabilidad. Esas familias están completamente dispensarizadas, entendiendo por dispensarización
digamos, el establecimiento de los factores de riesgo para cada una de esas familias, la situación de salud para cada uno de los constituyentes del núcleo familiar y obviamente nosotros no podemos desperdiciar esa enorme riqueza que significa eso para a través de eso acercar, por ejemplo, la provisión de medicamentos, el seguimiento a las enfermedades crónicas de estas familias, todo esto, eso es un punto. Entonces, poco a poco estas farmacias descentralizadas también van a posibilitar que estos medicamentos, no necesariamente a través de un servicio courier, que pudiera ser una alternativa, pero también a través de los equipos comunitarios, es un paso posterior en el que podrían también suministrarse estos medicamentos e ir acercándose cada vez más a la población. Fíjese que como resultado, por ejemplo, de todo lo que se ha hecho en este quinquenio, hemos tenido logros importantes. Se ha reducido la mortalidad infantil, se ha reducido espectacularmente la mortalidad materna, se ha reducido la mortalidad por dengue, ¿verdad? Tenemos la tasa más baja de letalidad de todo el continente, se ha reducido la mortalidad general en los hospitales, 20%. ¿Qué significa todo esto? Significa que la gente incrementa, digamos, la presencia de enfermedades crónicas porque la población envejece, porque deja de morirse por enfermedades infecciosas. Entonces, el peso de las enfermedades crónicas en la carga de enfermedades de la población se incrementa hacia el lado de las enfermedades crónicas, que son más caras. Me come el tiempo en este segmento, sí, pero seguimos abordando esa idea. Regresamos en minutos con República SB. Señor ministra, ya hablamos que parte de la reforma de salud es acercar y hacer más accesible la salud a las personas, es decir, con mejor abastecimiento, con farmacias que van a estar cercanas, que se van a ir creando de manera paulatina en el área metropolitana, Paracentral, el área oriental, el luego occidental, y luego acercar aún más a los equipos comunitarios, que son 5 personas, si no tengo mal entendido. 6, mínimo 6. 6 personas, para que la gente pueda tener, digamos, salud cerca de su cantón, de su ciudad, de su caserío. Ahora, eso implica también recursos humanos, es decir, médicos. ¿Tenemos la cantidad suficiente de médicos en este país? Bueno, cuando nosotros llegamos en el 2009 empezamos a analizar eso y hacíamos un cálculo somero de que así como encontramos en el 2009 necesitábamos por 14,000 nuevos recursos. ¿Qué sucedió en este quinquenio? En la red de servicios en realidad hubo una contratación cerca de 6,000. La densidad de recursos humanos por 10,000 habitantes la hemos aumentado, pero lo novedoso de esto es que el incremento de la densidad de recursos humanos por 10,000 habitantes ha sucedido en los lugares donde teníamos más problemas de acceso a la salud, donde teníamos más problemas de cobertura, ¿verdad? Porque hemos metido 2 millones de personas con la instalación de los equipos comunitarios de salud para acercamiento de la prestación de servicios. Entonces, eso es importante mencionarlo, ¿verdad? De que hemos aumentado los recursos humanos, pero yo le digo, teníamos un cálculo somero de necesidad de 14,000. Si usted se fija, el Ministerio de Salud, de Educación, por ejemplo, tiene mucho más recursos humanos que el Ministerio de Salud, ¿verdad? Claro, son como 5,000 escuelas. Nosotros tenemos 708 más 30, esos son los servicios que tenemos nosotros. Pero y necesitamos aumentar los recursos humanos. Yo no le puedo decir si ahorita nos estuviera oyendo Hacienda, diría, ahorita estamos en una situación. ¿Ahorita cuántos necesitan en este momento? Si 14,000 se necesitaban y se han contratado como 6,000, ahí ve usted la brecha. 8,000. Para que se haga una... Que es una brecha histórica, no es para un año, ¿verdad? Exactamente. Para que se haga una idea, algunos de los datos que yo estuve recuperando, investigando, nos dice que El Salvador tiene aproximadamente 16 médicos por cada 10,000 personas. El área anda por 20 médicos por cada 10,000 personas. Estados Unidos tiene 24 médicos por cada 10,000 personas y Cuba un apabullante número de 67 médicos por 10,000 personas. ¿Es ahí hacia donde nosotros debemos ir buscando? No, ¿tendríamos los recursos? No exactamente, digamos, porque el número de médicos por habitante
tiene que ver, por ejemplo, en el caso de El Salvador, de los médicos que están trabajando en el sector privado y los médicos que están trabajando en el sector público. Entonces, particularmente nosotros respondemos a la cantidad de médicos y en general de trabajadores de la salud que están trabajando en el sistema público. Y esto tiene que ver también con el número de horas contratadas, porque usted puede tener, por ejemplo, 1000 médicos que están contratados a 2 horas diarias, ¿verdad? Pero eso se le reduce a 250 médicos por 8 horas de trabajo, ¿verdad? Ya en términos reales. Entonces, todo este proceso es una cuestión un poco complicada, pero nosotros, particularmente durante todo el trabajo que se ha hecho en este quinquenio en la organización de los servicios que estaban a cargo precisamente de la ministra, ha habido un reordenamiento espectacular, digamos, de los recursos humanos. Nosotros teníamos tradicionalmente una concentración elevadísima de los recursos, porque la cifra fría de decir que usted tiene 25 médicos por cada 10.000 habitantes, cuando usted la ve por departamento, eso es una cosa espectacular, porque resulta que el 70-80% de los recursos están concentrados en San Salvador. Entonces, la reforma de salud, el desplazamiento de los ECOs, la contratación de recursos en los hospitales, en toda la red hospitalaria, ha prácticamente revertido considerablemente esta elevada concentración en las ciudades y ha permitido elevar la concentración de los recursos humanos en las zonas que estaban tradicionalmente postergadas: Morazán, La Unión, Chalatenango, Metapán, Cabañas, Cuscatlán, zonas donde no existía y donde usted tenía, por ejemplo, una esperanza de vida 20, por ejemplo, en Cabañas. Por el solo hecho de nacer en Cabañas, usted tenía 15 años menos de esperanza de vida que alguien que nacía en Antiguo Cuscatlán, por ejemplo. Pero eso es por toda esta situación. Entonces el acercamiento ha revertido esto, los equipos comunitarios están cerca de la gente, pero esto ha permitido también, al ver usted la distribución de los recursos humanos, cómo la densidad de los recursos humanos se ha incrementado en las zonas postergadas y se ha reducido en San Salvador, Santa Ana, Sonsonate, que eran donde estaban mayormente concentrados en la ciudad. Entonces esto es un logro importantísimo de la reforma de salud, porque ha acercado los recursos cualificados de salud a la población, que antes no tenían ninguna oportunidad de acceso. Nosotros hemos tenido dos grandes actividades o dos grandes acciones que han posibilitado el incremento de la cobertura. Uno, la supresión de las cuotas y todos los cobros en el sistema público. 1,5 millones de personas de la noche a la mañana tuvieron acceso a los servicios que antes no tenían. Y el otro es el acercamiento de los recursos a la población. Ahora, este acercamiento que es casi 2 millones de personas. De los recursos implica que los médicos ya no se trasladan de San Salvador hacia donde están destinados a servir, o viven en los lugares donde están sirviendo. Bueno, en lo de los equipos comunitarios de salud, como se han instalado lejanos, muchos de ellos ahí se quedan, alquilan tratamos de, muchos de ellos son de los lugares, porque como hoy hay universidades que egresan, digamos, o viven allá, entonces hay varios de ellos que nosotros intentamos que las contrataciones sean de la zona, ¿verdad? Para que eso no, de lo que estábamos hablando, la densidad en las zonas lejanas la hemos llevado ya como a 20 por 10.000 habitantes. El mayor esfuerzo de recursos humanos ha sido en las zonas rurales, ¿verdad? Eso sí, definitivamente. Y otra cosa importante de recursos humanos, no solo que ha aumentado el número, porque con la reforma de los servicios, de las redes de servicios en el quinquenio pasado, tuvimos hemos instalado ya especialistas, los 38 ecos especializados que hoy están distribuidos en varias partes del país. Ya se agregó una nueva situación que es calidad, porque ya no solo hay médico general, sino que también en los ecos especializados, ya más cerca de la población. Incluso estamos tratando de que algunas personas que llegan a consultar, donde ya tenemos especialistas en el primer nivel, alguien que llega con un dolor abdominal, por ejemplo, ahora estamos viendo cómo se puede quedar ahí, se le deja en vigilancia por 3-4 horas, se le dé el alta y ya no es necesario que vaya al hospital por un abdomen agudo, para desconcentrar los hospitales. O sea que el haber puesto especialistas en el primer nivel, antes no habían especialistas. Hoy hay un ginecólogo, un pediatra, un medicina interna o un internista o un médico de salud familiar,
Y eso está también favoreciendo a la desconcentración para que no se nos saturen los hospitales. Señor viceministro, sí, hace un momento hicimos la sumatoria y harían falta idealmente unos 8,000 médicos más. Una de las... No solo médicos, personal en general. Personal médico. Una de las quejas que yo he escuchado en algunos médicos es que están sobretrabajados. Es decir, sus turnos son demasiado largos y de hecho creo haber leído un estudio de la Universidad Matías Delgado que decía que médicos cansados y exhaustos no daban un buen servicio médico. ¿Ustedes han tenido en consideración este tema, la preocupación de los médicos? Sí, cómo no. Un buen componente de esta situación tiene que ver con el diseño que hay de los médicos en formación, en proceso de formación, por ejemplo. Hablando de médicos, ¿verdad? Aunque es igual la situación con enfermeras y demás recursos. Es muy importante, por ejemplo, modernizar toda esta situación, pero esto pasa por una relación muy estrecha con las instituciones formadoras y con la remodelación de todo el proceso formativo, particularmente de las prácticas de los estudiantes en proceso de formación en los hospitales de escuela, que son instituciones públicas, ¿verdad?, del Ministerio de Salud. Entonces aquí hay un proceso que tiene que ver con ambas cosas, ¿verdad? Por una parte la universidad que forma, por otra parte el ministerio que pone sus recursos, su infraestructura, etcétera, para posibilitar este proceso formativo. Entonces fíjese usted, la inmensa mayoría, si no es que todos, los hospitales de escuela descansan mucho de su accionar en la labor que hacen los internos, los estudiantes externos, los residentes que también son profesionales en proceso de formación, de especialistas y todo esto. Entonces, ellos son los que están contratados 8 horas, hacen turnos, estos turnos exhaustivos y todo eso. Entonces, tiene que haber necesariamente... Más de 8 horas en algunos casos. Sí, así es, completamente. Ahora, sé que entonces, hay sufrimiento que es parte del oficio. Sin embargo, es preocupante, digamos, escuchar de varios médicos jóvenes específicamente que se quejan por la gran larga cantidad de horas que deben trabajar. Sí. Y esto tal vez me llevaría a este punto, porque eso es parte también de lo que los médicos en ocasiones reclaman. Recuerdo el año pasado se realizaron una serie de marchas blancas también. Esto es algo con lo que eventualmente a ustedes les va a tocar lidiar, es decir, con las marchas de los escalafones, porque eso por ley, año con año, tiene que evaluarse el aumento salarial de las personas. Se les tiene que dar, porque es una ley. Bueno, solo que las marchas blancas de antes no había ni siquiera iniciado la reforma de salud, sino que el proceso que había en ese tiempo era un paquete privatizador que el expresidente Flores había metido a la Asamblea Legislativa. O sea que ahora hay un proceso de reforma en marcha, que hay números, o sea, no es ficción, ¿verdad? Hay números donde la población más necesitada está favoreciendo. Obviamente hay un vaso medio vacío. Nosotros no estamos diciendo de que todo está resuelto. Hay una situación, la salud pública en cualquier parte del mundo es extremadamente, se necesitan muchísimos recursos y no se puede implantar del todo en un periodo tan corto, ¿verdad? de 5 años. Entonces, ahí tenemos esas marchas que se realizaron el año pasado. Muy probablemente cuando llegue la hora de evaluar o de aplicar esa ley del escalafón, si no se da como ellos quieren, seguramente vamos a tener ese tipo de marchas. ¿Tienen ustedes una estrategia planificada para negociar esas? Bueno, lo primero que, si estamos hablando de escalafón, lo primero que tenemos que trabajar con las diferentes asociaciones, sindicatos que hay en el Ministerio de Salud y con los no sindicalizados, ¿verdad?, es como esta decisión que debe tomarse sobre el escalafón. Hay ya algunos sindicatos que están de acuerdo en que hagamos algunos ajustes sobre el escalafón para que en realidad el escalafón favorezca más a los que sea más progresivo, porque el escalafón ahorita es un tanto regresivo. Los más beneficiados son los que mejor salario tienen y los menos beneficiados. Entonces ahí se necesita hacer un ajuste. Nosotros estamos completamente abiertos allí para conversar con las diferentes asociaciones, con los diferentes gremios sobre lo de cómo mantener los derechos laborales, ¿verdad?, desde todo punto de vista. Y yo siempre digo de que tenemos que trabajar para mejorar la situación laboral, que ya la hemos mejorado. Mire, nosotros hemos pasado como a 1,000 personas
que antes tenían, algunos tenían eso no es salario, tenían una remuneración de $30, $40 y se les ha subido a algunos a 200 y todavía el mínimo es de 300. Poco a poco, una gran cantidad, la inmensa mayoría de los que hallamos informales, que se le llama contratación por servicios profesionales, han pasado a ley de salario y han logrado su formalidad como trabajadores con seguro social y todo lo demás, porque todavía nosotros encontramos miles de trabajadores sin los beneficios de prestaciones. Sí. Es como un trabajo informal dentro de nuestras instituciones públicas. Todo eso hay que trabajarlo. Lo que pasa es que hay que ver las cifras. Las cifras siempre, ahí es donde estalla la realidad de cómo podemos nosotros, porque para nosotros... Una cosa es lo que quiero y otra cosa es lo que puedo pagar. Sí, la reforma de salud para nosotros, el pilar fundamental son los recursos humanos. Usted no puede hacer una reforma, digamos, exitosa si no tenemos eso. El escalafón es algo muy bueno, porque cada año prácticamente hay como un incremento si los trabajadores, de acuerdo a los cánones de cómo se evalúan y todo, tienen la oportunidad de que cada año vayan mejorando. Eso es muy importante. También su formación, ¿verdad? Su capacitación, sus espacios laborales que les permiten. Nosotros estamos de acuerdo con el respeto a los derechos laborales. Ok, perfecto. Vamos a la pausa, regresamos en minutos con más de República SB. Hasta el momento hemos hablado del funcionamiento del Ministerio de Salud y atención, la medicina de atención, cuando ya está uno enfermo. Pero lo ideal sería no enfermarse, doctora. Bueno, ese es el modelo que estamos implantando, ¿verdad? La atención integral, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, atención cuando ya está presente y rehabilitación. Eso es lo que se hace en lo que se llama la dispensación de cada familia para saber cómo le damos el seguimiento de una familia, de una persona que aún no ha enfermado, otra que está en riesgo de enfermar, otra que ya enfermó y otra que hay que rehabilitar. Antes de darle unas gráficas sobre su pregunta, hoy, esta mañana, de aquí vamos a salir para allá, el Ministerio del Medio Ambiente va a dar por inaugurada la red de monitoreo de la calidad del aire en el área metropolitana de San Salvador. Si nosotros, eso encaja muy bien con nuestra propuesta que vamos a comenzar en este quinquenio de lo que llamamos la salud urbana, porque el perfil epidemiológico de estas grandes concentraciones de vehículos, de personas, de un crecimiento urbanístico desordenado que en los últimos 30 años ha sucedido en nuestro país y que es proclive a que aparezcan estas enfermedades de las grandes concentraciones, se va a lanzar esa red de monitoreo de la calidad del aire, que allí lo que perseguimos, bueno, el Ministerio de Medio Ambiente, claro, mejorar y limpiar, pero para nosotros prevenir enfermedades. Exacto. Yo siempre cuento esta historia de que cuando hoy va a tener el gobierno un sistema de monitoreo, pero hace años una organización no gubernamental hizo un estudio y sabe cuál era la parte más contaminada del aire. Ese punto que está entre el antiguo hospital de maternidad y el hospital Rosales. A unos metros nacían los niños. Cuando el niño se desprende del vientre materno y se le corta el cordón umbilical, grita. Entonces, y respira, porque es el primer respiro. Y a unos metros estaba el punto más contaminado de la ciudad capital. Hoy vamos a ver con este sistema cuáles van a ser los puntos más contaminados. Nos pondremos de acuerdo con Medio Ambiente para entrarle como salud a todos esos lugares y ahí tiene que colaborar mucho Viceministerio de Transporte. Exacto. Porque una buena parte de esa enfermedad que circula en nuestra ciudad son vehículos que hay que exigirles las revisiones técnicas vehiculares. Pero dicho eso, que va a ser una buena nueva para hoy, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, fíjese que su pregunta, estos son gráficos que han sido procesados por OPS. El modelo está funcionando. Lo que sucede es que el momento estelar del resultado del modelo no es de un día para otro, pero ya comienzan los resultados. Esta gráfica nos está diciendo, el punto, la roja, que las consultas preventivas, curativas, han aumentado en el país, desde todo punto de vista. Si usted suma las preventivas con las
preventivas, todas han aumentado, pero el incremento ha sido más a costa de las preventivas. En el primer nivel de atención, usted ve que han ido aumentando. Teníamos como 1,5 millones de consultas preventivas en el año 2008 y ahora tenemos 1 millón más, 2,5 millones de preventivas, de consultas preventivas. Y los hospitales un poco van bajando porque el primer nivel, acercándose a la población, va subiendo la consulta preventiva. Esto va a dar buenos resultados, pero esta gráfica de abajo es una relación entre consulta preventiva y índice de desarrollo humano. ¿Qué quiere decir eso? Que esta curva verde lo que nos dice que en los municipios donde el índice de desarrollo humano es más bajo, es donde más consultas preventivas estamos haciendo como Ministerio de Salud. Y ahí sigue los de índice de desarrollo humano medio, menos, y los que tienen índice de desarrollo humano alto, menos, porque muchas de estas personas viven en las áreas metropolitanas, quienes necesitaban más que empezáramos lo de la prevención. Y ahí, aquí entran vacunas, el Programa Nacional de Vacunas que previene 16 enfermedades inmunoprevenibles. Entonces, poco a poco el modelo va a ir funcionando, de que para nosotros es mejor prevenir, para todo el mundo. Usted no lo decía fuera de cámara. Ajá. Yo prefiero antes de ir a parar a una unidad de cuidados intensivos. Ahora, una pregunta. Mucho de las enfermedades vienen o se generan a partir de lo que uno introduce al cuerpo, lo que uno come o lo que uno toma, sí, o lo que uno fuma. Fumar, tomar y comer. De hecho, estaba viendo que El Salvador está creciendo en el riesgo, especialmente en mujeres, cuando se trata de sobrepeso y obesidad. ¿Han pensado ustedes en campañas educativas para fomentar un estilo de vida saludable? Ese es un componente, digamos, del ámbito de la promoción de la salud, los estilos de vida saludables, ¿verdad? Pero no es el único de la promoción de la salud. En un contexto, ¿verdad?, como el que se ha planteado, en el cual las enfermedades crónicas cada vez tienen un peso más importante en la carga de enfermedad que sufre la población, la promoción de estilos de vida saludables tienen un papel fundamental importante, ¿verdad?, que la gente camine, que se mueva, etcétera, para evitar la obesidad, la hipertensión, los problemas cardíacos, ¿verdad?, que la gente tenga su esquema de vacunación, los niños desde muy temprano, para prevenir enfermedades, infecciones respiratorias, diarreicas, enfermedades eruptivas, y todo eso es muy importante para prevenir, ¿verdad?, la enfermedad. Ahora bien, la promoción de la salud no únicamente comprende la cuestión de los estilos de vida saludables, que son importantes. Muchas veces la gente se queda en la promoción de los estilos de vida saludables, pero la promoción de la salud tiene que ver, por ejemplo, con lo que la ministra va a ir a hacer a la salida de acá, con la ministra de Medio Ambiente, en esta red de control del monitoreo de la calidad del aire, ¿verdad? Esto es promoción auténtica de la salud, ¿verdad? Que tiene que ver con la regulación, con el trabajo intersectorial con ministerios como transporte, como vivienda y todo esto, ¿verdad?, para generar un entorno más saludable. Es el caso, por ejemplo, con la enfermedad renal crónica, ¿verdad? No solamente tiene salida con los trasplantes renales y todo esto, sino que con elementos de regulación que tienen que ver con los agrotóxicos, que son la causa última de esta cuestión. Entonces, tiene usted que incidir en todos estos procesos, que es el ámbito regulatorio propiamente del Ministerio de Salud. Pero usted tiene razón, nosotros tenemos que promover lo de el estilo de vida saludable. Sin olvidar el otro componente. Nos tenemos que quedar acá, nos come el tiempo, no se ha sentido la entrevista, pero les deseo éxito, porque el primer bien que tiene un ser humano es la salud. A ustedes los invito a que estén con nosotros mañana de lunes, que estén con nosotros de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, y recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla.